Mercedes, ¿te parece que nos demos una vueltita por el campo? Pero muy bien. Tenemos sí. un especialista. Sí, él sabe y nos va a ayudar. Tenemos justamente a una de las personas que más sabe del análisis granario, como es Juan Basqueto, ¿no? Que lo tenemos aquí en nuestros estudios, lo tenemos para que nos dé el análisis preciso de cuál es el momento, ¿no?, que se va atravesando. Bueno, obviamente el tema de precios, Mechi, lo que puede llegar a ser el trigo, lo que puede llegar a ser la soja, el maíz, de todo un poco. Vamos a ir hablando con Juan Basqueto, que nos visita en el día de hoy. Hola, ¿Cómo te va, Juan? Hola, bueno, muchas gracias por el concepto. La verdad No, que por favor. creo que me queda grande. Muy pero merecido, muy merecido. Creo que me queda grande, pero bueno. Muy merecido. Se hace. Bueno, a ver, empezamos por el trigo, ¿querés? Empecemos por el trigo. Subió el precio. Subió mucho el precio, si bien Argentina tiene fundamentos propios en el caso del trigo, porque Argentina tiene una particularidad. Cuando cosecha trigo, generalmente el productor agropecuario lo hace para cortar el año, digamos, para hacerse de fondo en una época en donde no tiene muchos fondos y termina vendiendo rápido, en definitiva, la mercadería. ¿Qué ha pasado en estos días? O sea, Brasil, que es nuestro principal comprador de trigo, monitorea permanentemente cuál es el saldo exportable. Si el saldo exportable cae mucho, Brasil se empieza a apresurar y como no hay arancel externo común, o mejor dicho, el arancel externo común es muy bajito, en algunos casos, lo que hace es que sea competitivo el trigo argentino en Brasil. Están pasando un poco de estas cosas, ¿no? No hay tanto saldo exportable. Brasil está empezando a demandar trigo y a su vez tenemos un problema en Medio Oriente donde el tráfico de mercadería se empieza a complicar, empieza a haber algunas restricciones por parte de trigo ruso para algunos de países, por ejemplo, como Egipto, y esto también genera un precio mejor en el trigo, que de hecho en Chicago lo que más subió en estos días fue el trigo, y en Argentina, un poquito por Brasil y un poquito por la guerra, está subiendo también el trigo. ¿Y el clima seco, por ejemplo, de Estados Unidos, también repercute? En realidad la condición de los cultivos, bueno, hay dos, o sea, hay un trigo blando y un trigo duro. En realidad hay un trigo que compite con los cultivos como la soja y el maíz en Estados Unidos, y hay un trigo que se hace un trigo duro como el que hace Argentina, que no está en buenas condiciones, digamos que está, comparando con años anteriores, en condiciones inferiores, y esto también genera un aumento en los precios del trigo. O sea que el problema viene desde el lado de la oferta, con una demanda que prácticamente es inelástica en el caso del trigo, ¿no? Bueno, el precio de la reina soja, ¿cómo está a nivel internacional? El precio a nivel internacional, bueno, en realidad los norteamericanos cotizan en centavos por canasta, centavos por bushel, y hay como que hay una resistencia técnica que son los 1.200 centavos, algo así como unos $445. Esto es como que los precios llegan ahí y rebotan. En los últimos días vimos algunas cuestiones que son exógenas, ¿no? O sea, que no tienen nada que ver con el mercado de granos, porque todavía en Estados Unidos recién se está empezando a sembrar la soja. En Brasil estamos monitoreando qué pasa con el clima, y eso va a terminar a definir una oferta global de soja de unos 400 millones de toneladas, en el cual la sumatoria, primero Brasil es el número 1, Estados Unidos 2, Argentina 3, por decirlo de alguna manera. Entonces, la sumatoria de Argentina y Brasil, que sería la oferta que el mundo va a recibir ahora, obviamente va a hacer que los precios no suban tanto en los próximos días. Sin embargo, hay algo que sí quiero destacar, que el productor muchas veces mira únicamente lo que pasa con el precio de hoy. Yo le digo al productor, ¿por qué no mira noviembre, por ejemplo? En noviembre está ayer alrededor de $304, contra un disponible de 290. El productor tiene herramientas para vender a $304 que no lo usa. Entonces se queda con la mercadería guardada bajo el supuesto de que la ilusión, pero no le pone precio. Claro. Entonces muchas veces pierde dinero por no tomar decisiones. Y muchas veces también pierde dinero por salir de su ámbito natural, que es el ser productor, aprovechar herramientas de cobertura y entra en el mercado financiero, ¿no? Es una constante que se está viendo ahora. Sí, cada vez más, me imagino. Que al productor le dicen, usted tiene que comprar bonos, usted tiene que hacer plazo fijo, venda la soja. Se meten en negocios que no son los suyos y por ahí, claro, no. Entonces, yo digo, hoy no hay una tasa mejor que vender un futuro de soja y vender un futuro de tipo de cambio, que eso lo hace con el corredor que normal y habitualmente opera. Claro. Sin embargo, no, muchas veces se sale de su ámbito natural. La incertidumbre se meten en esos negocios. ¿Cómo va a ser la cosecha?
De soja aparentemente buena, algunos problemas de calidad por el tema del comportamiento del tiempo, pero buena, y maíz muy afectada por el tema del espiroplasma, la famosa chicharrita que está haciendo estragos, ¿no? ¿Y el precio del maíz entonces por eso? El precio del maíz, a veces hay que desmistificar algunas cosas, ¿no? Porque digo, bueno, si produce el mundo 1.200 millones de toneladas, Argentina produce 50. Entonces, a nivel global, si bien Argentina es un muy buen exportador de maíz, o sea, digamos, está en el número 3 como exportador de maíz, el mercado, para ser bien gráfico, el que hace maíz se lo termina comiendo en el país que lo hace. Sí. Para ser bien gráfico, ¿no? Entonces digo, bueno, Argentina lo que tiene es que no suma tanto, pero es el tercer exportador mundial. Y lo que sí vamos a vivir en esta época es un divorcio de los precios de Rosario con los precios locales. ¿Por qué? Porque cuando pase la cosecha y cuando tengamos una caída importante de la producción, porque lamentablemente es lo que vamos a ver, sequía en el norte, donde los cultivos fueron muy afectados, el espiroplasma o la chicharrita, donde también los cultivos fueron afectados porque vinieron un poquito más hacia el sur, que era una zona que no era endémica. Todo esto hace de que entre los más optimistas y los más pesimistas hablemos de 10 millones menos de toneladas de maíz, 16 millones menos de toneladas de maíz. Entonces, esto generalmente va a hacer de que quien necesite maíz para consumo propio va a estar dispuesto a pagar un precio superior y que el maíz se quede acá y no que termine exportándose a Rosario. O sea, vamos a ver un divorcio de los precios internacionales con los locales, sobre todo con los consumidores, o como decimos nosotros, el consumo, la industria local. Eso lo vamos a ver. El maíz, yo si fuese productor agropecuario diría, guarde soja con cobertura. Soy un poquito más optimista en el maíz por varias razones. Esa es una. La segunda es que julio es la época de floración en Estados Unidos, produce 400 millones de toneladas de Estados Unidos, y si hay algún susto en Estados Unidos, los precios internacionales también van a subir. Y hay otra tercera que podríamos poner, que los precios internacionales son bajos ahora. A estos precios bajos, el productor americano decide irse a soja y no irse a maíz. Entonces creo que soy optimista en el precio del maíz. No tanto en el precio de la soja, creo que es una buena oportunidad de tomar coberturas en soja, de vender futuros de soja. Buen resumen, buen resumen. Creo que eso es lo que debería hacer un productor normal. Buen consejo. Se está esperando muchísimo a nivel político, económico, macro, bueno, que el campo liquide, ¿no? Como se dice habitualmente. Sí. ¿Liquida o no liquida? El campo va a liquidar únicamente para pagar las deudas. Sí, es mi percepción. El gobierno espera más. El gobierno espera más, sin dudas. No descartaría de que pida algún anticipo a los exportadores, el gobierno, como algún otro gobierno anterior lo ha hecho. Pero ¿qué pasa? El productor agropecuario que el año pasado... Está esperando. Sí, está esperando que aumente el tipo de cambio. Y el productor agropecuario que el año pasado hizo bien los deberes, el que había leído cuál iba a ser la realidad, el que sabía que iba a haber un salto cambiario, se endeudó en pesos. Claro. Al endeudarse en pesos, cuando le mejoraron el tipo de cambio, se licuó muchísimo la deuda al productor. Sí. O sea que para pagar la deuda, el productor que hizo bien las cosas necesita mucho menos maíz, mucho menos soja que el año pasado. Entonces, no hablemos del que se endeudó en dólares. Es que al último, básicamente, te endeudabas en dólares. El año pasado vivimos una circunstancia muy atípica, ¿no? Que iban a buscar insumos a una distribuidora y le decía, te lo llevo, pero a precio abierto. Claro. No, yo te lo quiero pagar, no tiene precio. No quiero que me lo pagues. Después vemos el precio más adelante. Ahí lo tengo, llévalo, dólar abierto, precio en dólares, pero no te lo querían cobrar. O sea, no te lo querían cobrar en pesos, Se ¿no? va a vender lo justo y necesario. Sí, yo creo que sí. Sí. Lo justo y necesario, y a esto le sumo una baja en algunos insumos, puntualmente en algunos fertilizantes. ¿Y qué está esperando? Digo, para vender, ¿cuál sería el panorama óptimo? ¿Un ajuste cambiario? El panorama óptimo, en realidad el productor agropecuario no vende granos, compra plata. Lamentablemente esa es la filosofía del productor. O sea, muy pocos productores se fijan en los precios y no le hace falta dinero. Claro. Cuando necesitan dinero, venden. Su moneda de cuenta pasan a ser los granos. Está en una situación en que a lo mejor el que está endeudado va a tener que vender mucho, pero el que no está endeudado lo va a guardar porque es su reserva natural, ¿sí? Y si a esto le sumo de que, como decimos nosotros, los pases a cosecha o los pases del mercado de futuro son buenos, ¿sí?
El productor dice, me lo guardo, porque yo esto que hoy lo vendo a 2.90 lo puedo vender a futuro a 304. Y eso no es todo, porque dice, che, ¿qué pasa si me equivoqué en la percepción? Esta que tengo vendida acá la puedo desarmar. Entonces el productor que está avesado en el uso de la herramienta no va a vender porque esa es una muy buena reserva de valor y le puede poner un precio futuro mayor del que tiene ahora. El que no necesita dinero no va a vender, ¿sí? Sí. Porque no lo seduce esto de hacer carry trade, de meterme en el mercado bursátil. ¿Sí? Son muy pocos. Y los resultados anteriores, que ya los vivimos con las famosas LEVAC y todo eso, no fueron buenos para el productor. Cuando lo comparaban de hacer coberturas o hacer estrategias financieras de tipo, siempre era mejor la cobertura. Entonces ya el productor que probó no le gustó. Algún incauto siempre hay, o alguno que se tienta con esto siempre hay, pero evidentemente que el productor que pueda defender su cosecha lo va a hacer porque es su forma de atesorar. Claro. No es que está especulando, es su única forma que tiene de atesorar. No es un especulador el productor. El productor es una persona que se siente seguro si tiene el silo lleno. Claro. Esto es una cuestión lógica, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. ¿Se está esperando la baja de retenciones todavía? Yo creo que sí. O sea, yo creo que debería. Pero no. Off the record aparecen algunos cronogramas. Sí. Claro, tentativos y ese ve todo. Pero no tienen ninguna firma, sino que son un rumor. ¿Y esos cronogramas cuál sería lo más pronto? Y 25. Claro. 2025. 2025. Entonces, esta campaña no, digamos. No. Yo creo que por una cuestión. Alguna cuestión de necesidad también, ¿no? Exacto. Juan, siempre tan claro explicándonos. Bueno, muchas gracias. Así que te agradecemos mucho. Al contrario, siempre es un gusto para mí poder compartir con ustedes y bueno, a disposición. Muchas gracias de verte por aquí. Al contrario. Te vamos a seguir invitando. Sí, si ando por Río Cuarto, para mí siempre es un gusto estar aquí. Un fuerte abrazo, Juan. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.